¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. ¿Qué tiene que ver, qué tiene en común uno de los dominios que han puesto de moda y utilizan algunos de los mayores emprendedores tecnológicos de Internet con un grupo de refugiados que huían de su país y que llevan 3 años perdidos en un limbo en medio de la nada y sin que nadie les haga caso ni les dé una solución en un lugar que parece más un paraíso que el planeta Tierra? Bueno, pues si te quedas conmigo en este viaje del Cascarón de Nuez, vamos a acabar encontrando la relación entre las dos cosas en la historia, como no podía ser de otra manera, de un lugar increíble que existe en este planeta. Ya sabéis que nos gustan las islas y te voy a contar hoy una historia que mezcla historia, precisamente, tecnología, secretos militares de alto nivel, geopolítica, inmigrantes y el futuro de Internet. Vamos a hablar de una isla perdida en medio del Océano Índico que se llama la Isla de Chagos y qué es lo que ha pasado ahí y está pasando en estos momentos, porque es verdaderamente increíble y surrealista, pero al mismo tiempo completamente cierto. Bueno, el archipiélago de Chagos está, como digo, en un lugar del Océano Índico que no tiene tierra alrededor, aproximadamente en una distancia de unos 1.600 kilómetros. Es un sitio espectacular, lleno de islas paradisíacas, vírgenes, con aproximadamente unos 44 kilómetros cuadrados de área y 60 islas, entre las cuales está la isla de Diego García, que es la más grande y un atolón puramente y geográficamente dicho, que tiene un aspecto, como digo, bellísimo, espectacular. Los primeros seres humanos que llegaron a este lugar fueron conquistadores portugueses, y de ahí su nombre. Hay algunas teorías que dicen que el capitán del barco que llegó al sitio se llamaba Diego García, y otras que dicen que fueron realmente 2 barcos y que se acabó poniendo el nombre a este atolón con el apellido de cada uno de los 2 conquistadores. Sea como fuera, esto, que era propiedad de los portugueses, lo dejaron perder al estilo español, podríamos decir, y los franceses reclamaron el lugar ocupándolo al mismo tiempo que ocupaban la isla de Mauricio, que pasaba a ser territorio también de Francia y que es el lugar más grande, más importante y probablemente más conocido de este lugar, puesto que el archipiélago de Chagos es verdaderamente desconocido y prácticamente nadie que no esté instruido en materias muy concretas de las que te voy a hablar ahora había oído hablar antes de este sitio. Y sin embargo es un sitio increíblemente importante para la historia moderna. Ahora vas a saber por qué. Bueno, la cuestión es que, como digo, los franceses se quedaron con este lugar y comenzaron a utilizarlo como una plantación de cocos. Ahí los cocos que crecen son de los mejores del mundo y hay una verdadera plantación gigantesca de cocoteros que ha llegado hasta nuestros días y que explotaron con esclavos y gente que trajeron de distintos lugares de África, a los que se acabaron bautizando como los chagosianos y que, estando ahí aislados durante generaciones, acabaron desarrollando su propia lengua, su propia cultura, que perduró hasta prácticamente hace medio siglo, donde ocurrió algo verdaderamente desastroso para ellos. La cuestión es que después de muchas vicisitudes históricas y las guerras napoleónicas, ¿quién se acabó quedando este lugar? A ver, abramos un concurso. ¿Quién puede ser el que echó a los franceses? Pues efectivamente sí, como no podía ser de otra manera, otra vez los británicos fueron los que se quedaron al mando de este espacio, de este lugar, que estuvo bajo dominación británica hasta el año 1965. La Gran Bretaña llamó a este sitio Bayot, que traducido al castellano sería algo así como el territorio británico del Océano Índico. Ellos le llaman Indian Ocean directamente, Indian Ocean, que tiene las siglas de IO, es decir, exactamente el dominio .io que habrás encontrado a mínimo que hayas navegado por internet y hayas entrado en páginas de inteligencia artificial o páginas en definitiva que desarrollan cualquier tipo de tecnología. Bueno, hay algunos toponímicos que tienen mucho éxito en internet, como por ejemplo el .tv, que pertenece a las islas Tuvalu, otro reducto perdido en medio de la nada, o el .me, .me, que los estadounidenses han utilizado con mucha intensidad en los últimos años, se puso de moda, y ahora el gran dominio de moda es justamente el .io, que, como digo, pertenece al Océano Índico, que es propiedad de una colonia de ultramar inglesa, o mejor dicho era, porque en el año 65, una vez que Mauricio consiguió independizarse de la Gran Bretaña,
hubo unas islas, que son las Islas Chagos precisamente, que se quedaron bajo dominación y propiedad británica. ¿Y esto por qué? Porque los británicos decidieron que este era un sitio de máximo interés para crear ahí unas bases militares, y lo que consiguieron fue un nivel de explotación muy potente junto con la ayuda de los estadounidenses, construyendo aeropuertos en el lugar, sitio estratégico donde incluso ha aterrizado los bombarderos B-52, el Air Force One, e incluso sirve para suministrar energía y alimentos a los submarinos de la Marina estadounidense y británica, e igualmente un sitio oscuro que ha sido catalogado como una base militar de máxima seguridad y que durante los últimos años, desde los 70 hasta nuestras fechas, es decir, 50 años, ha hecho muchas actividades absolutamente secretas que nadie conoce y que se han guardado con un celo extremadamente agresivo hasta el punto que nadie directamente se podía acercar ahí. Y cuando digo a nadie, es que esos pobres chagosianos que habían formado su comunidad y que vivían en esa isla fueron directamente expulsados igualmente por los británicos y estadounidenses cuando decidieron convertir ese lugar en un centro militar. Un centro que ha servido para experimentos militares, que ha servido para abastecimiento de operaciones militares, de guerras, e igualmente que ha servido como base secreta para que, como por ejemplo, cuando comenzó la guerra contra determinadas organizaciones terroristas e islamistas, en los años pasados al año 2001, se ha confirmado ahora, hace pocas semanas, que ahí llegaron vuelos de la CIA donde se metían a personas en ese lugar para interrogarlas. Para entonces, hacía ya muchos años, como digo, que habían expulsado completamente a los habitantes del lugar, con montones de resoluciones y denuncias de organizaciones que precisamente estaban denunciando la expulsión de los oriundos, que habían llegado allí como esclavos a trabajar, como digo, y que habían sido expulsados pues, a territorios de tierra o a Mauricio o a cualquier otro lugar. Algunos de ellos acabaron consiguiendo asilo y el pasaporte inglés. Pero la cuestión es que, como digo, allí se construyeron ciudades, centros absolutamente secretos de la Marina estadounidense, donde se han hecho toda clase de experimentos y que, como digo, han estado en secreto hasta que hace unos días ha ocurrido algo sorprendente, y es el hecho de que finalmente se ha llegado a un acuerdo y Mauricio va a recuperar las Islas Chagos, las Islas Chagosianas, y finalmente va a tener la potestad de gobernarlas con la salida del Imperio Británico del lugar. ¿De todo el lugar? No. Los ingleses, como siempre hacen en sus colonias, se quedan con una pequeña parte para mantener una parte de sus bases militares en este sitio, muy potentes y que son muy importantes por el motivo que te voy a contar a continuación. Y aquí el efecto mariposa, lo verdaderamente sorprendente, es que esto tiene unas consecuencias muy importantes de cara al dominio.io. Y es que con la pérdida directamente de esta zona, de esta región denominada como Biot, la autoridad superior que gestiona los dominios de Internet de nivel más alto o de nivel superior, la IANA, va a tener que destruir el dominio.io, puesto que esta región geográfica y política va a desaparecer. Y así hay un montón de startups estadounidenses y de empresas que han pagado un montón de dinero y que están ganando un montón de dinero con el dominio.io, que significa, por cierto, input-output, es decir, lo que es la rutina de una inteligencia artificial. Recibo una información o una solicitud de algo que se basa en información, input, y yo te devuelvo un output en forma de respuesta. Esto sirve para cualquier tipo de generación de contenido o de cualquier tipo de recurso informativo que está gobernado por una inteligencia artificial. De ahí el éxito del dominio.io. Bueno, pues la primera consecuencia de que por fin Mauricio vaya a recuperar el territorio que le pertenecía es que el dominio.io va a desaparecer. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ya ha habido otros precedentes a lo largo de la historia de regiones de la URSS, por ejemplo, o incluso Yugoslavia, que desaparecieron y ya en los primigenios 90 tenían su propio dominio y al final poco a poco se fueron renovando y retirando. Veremos qué es lo que ocurre con un dominio que tiene tanta inversión y tanto dinero puesto, pero no deja de ser alucinante que un atolón, que unas islas que están perdidas en medio de la nada acaben teniendo unas consecuencias tan potentes en la economía de Internet. Eso por un lado. En un segundo lado, es muy interesante cómo este lugar ahora se va a convertir en un sitio que se va a repoblar, y veremos cuáles son las consecuencias y cómo conviven los lugareños que fueron expulsados con estas bases militares, con auténticas ciudades militares que se construyeron en ese sitio y que van a seguir funcionando en una parte pequeña del mismo. Y aunque el misterio de las operaciones que llevaron los ingleses y los estadounidenses en la zona va a mantenerse durante mucho tiempo, existe otro cabo suelto en esta historia. Y es que hace 3 años nada menos
que un grupo de refugiados tamiles que huían de su país buscando algún lugar donde refugiarse fueron evacuados por una embarcación canadiense que pasaba por la zona y fueron llevados al lugar terrestre más cercano que había de donde estaba la embarcación. ¿Y cuál era el lugar habitado más cercano que había? Pues efectivamente el archipiélago de Chagos. Y estas personas que se pusieron felices, increíblemente contentas, cuando acabaron en un lugar en el que desde lejos divisaban las banderas de Estados Unidos y de Inglaterra, resulta que llevan 3 años viviendo en el lugar, encerrados en los lugares habilitados para tal fin en estas bases militares, en un limbo en el que nadie les da permiso ni los traslada a ningún tipo de sitio. Llevan 3 años encerrados en ese sitio, en una especie de paraíso en el que algunos describen su estancia en el lugar como peor que si fueran perros salvajes. No se sabe qué va a pasar con ellos. Se supone que con la llegada de un nuevo legislador en la zona por fin podrán salir del lugar, pero lo cierto es que este archipiélago de Chagos, además de tener una cantidad de secretos militares increíbles, además de haber conformado el dominio de Internet de más éxito de los últimos tiempos, que ahora se ve obligado a desaparecer, lleva 3 años teniendo a 60 seres humanos, hombres, mujeres y niños, viviendo en ese limbo, según cuentan su relato, tratados poco menos que como animales, y sin saber qué va a ser de su futuro. Y todo esto simplemente porque en un momento dado un lugar cambia de manos, un lugar remoto que nadie conocería, pero que tiene una importancia vital para una parte importante de la economía, para una parte importante de la seguridad, y que ahora, además de rebote, es un sitio que los estadounidenses no piensan abandonar bajo ningún concepto porque es una base militar en un lugar estratégico brutal para sus actividades globales y porque además China en su nueva política expansionista anhela quedarse igualmente con un sitio tan interesante como ese para poder controlar una hipotética invasión o un hipotético ataque o una hipotética guerra en la zona del Pacífico. Así que ese pequeño punto minúsculo del que nadie tiene noticia ni idea resulta que se ha convertido en uno de los puntos calientes del planeta, tan solo en 44 kilómetros cuadrados, en un atolón donde han pasado muchas más cosas que en otros muchos lugares que tienen miles y miles de años de historia en la historia de la humanidad. Nada más, queridos amigos, espero que esta historia te haya parecido tan interesante, sorprendente, deliciosa y preocupante como me lo ha parecido a mí cuando la descubrí, y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.